Otra urgencia psiquiátrica que es importante tomar en cuenta es el de aquel paciente o aquella paciente que tenga intenciones suicidas o que acuda a un servicio de salud por haberse infligido alguna lesión con propósitos autolíticos, es decir, suicidas. Em, Estas personas pueden haber estado previamente bastante ambiguas en cuanto a su deseo de seguir viviendo y ya no vivir. Entre todas aquellas cosas que les anclan a la vida y todas aquellas situaciones o eventos que más bien los animan a quitarse la vida, a no seguir viviendo. Puede ocurrir que un evento aparentemente intrascendente, banal, insignificante, haga que estas personas que previamente habían estado en esta posición ambigua, ambivalente, se decanten por el intento suicida. Y de este modo es que algunas veces podemos encontrarnos con casos en donde, por ejemplo, una persona se intentó quitar la vida después de que discutió con sus padres, con su pareja, o le llamaron la atención en el trabajo, o sacó una mala nota en alguna materia, o hubo un aplazo. Y bueno, a ojos de personas ajenas, uno podría decir, bueno, ¿por qué se ha intentado suicidar por algo tan poco importante? Pero como les decía, puede suceder que previamente la persona ya había tenido un antecedente de estas ideas de querer quitarse la vida o de ya no vivir más. Con respecto al suicidio existen varios mitos y lamentablemente estos mitos han llegado al personal de salud. En este sentido, aún se preconizan e incluso se utilizan estos mitos en establecimientos de salud. Algunos de estos son, por ejemplo, nunca se debe mencionar el acto suicida, pues se puede inducir a la persona que lo cometa. Esto es absolutamente falso. Lejos de animar a la persona a que se intente suicidar, cuando una persona que está pensando en hacerlo encuentra a alguien que le escucha, a alguien a quien él o ella puede explicar por qué ya no quiere vivir o por qué se quiere matar, esto puede disminuir la intensidad del deseo de querer suicidarse. Encontrar a alguien dispuesto a escuchar le permite a la persona, le da la oportunidad de poder desahogarse. 2. Si el paciente avisó que iría a cometer suicidio, debe tranquilizarnos, pues es poco probable que lo haga. Al contrario, se ha visto que aquellas personas que cometieron suicidio, es decir, que fueron exitosos en el intento de quitarse la vida, habían comunicado previamente a amigos, familiares e incluso personal de salud que estaban pensando hacerlo. Entonces, esto nos lleva al punto muy importante de que se debe tomar en serio cualquier señal de que o cualquier comunicación verbal y no verbal de que la persona quiere quitarse la vida. 3. Siempre es bueno alentar a la persona a que se enfoque en lo bueno de la vida en la primera entrevista. Esto tampoco es cierto y si recuerdan el tema anterior que era de paciente en crisis, lo que primero debemos hacer en una primera entrevista o en un primer encuentro con esta persona no es tanto decirle qué hacer o cómo hacer las cosas, sino más bien obtener información y saber por qué la persona quiso quitarse la vida, qué es lo que le impulsa a querer suicidarse. Entonces, en esta primera entrevista, lo que corresponde es tratar de entender a esta persona, comprender cuál es su contexto. Y de esta manera tendremos muchos más elementos para posteriormente brindar orientación, guía y apoyo. 4. Es más frecuente el suicidio entre las personas mayores. Al contrario, los intentos suicidas
son mucho más comunes en adolescentes, en personas jóvenes. En parte, esto es explicable por la maduración cerebral, ¿no? Un adolescente, por ejemplo, tiene un cerebro que todavía no está maduro y pues puede ser mucho más vulnerable a situaciones de estrés, acoso escolar, mal rendimiento académico, disfunción familiar, embarazo, ¿no? Entonces, estas situaciones pueden hacer que el adolescente tome más fácilmente la decisión de querer quitarse la vida. En cambio, en personas adultas mayores o adultos, em, la misma maduración en general, cerebral, la maduración misma de su personalidad, hace que asuman conductas mucho más racionales frente a situaciones estresantes. Todas las personas que intentan suicidar, cinco, ¿no? Todas las personas que intentan suicidarse son enfermos mentales. No siempre, muchos sí pueden tener por detrás un episodio depresivo, un trastorno bipolar, una esquizofrenia, algún trastorno de ansiedad muy intenso, algún trastorno de personalidad tal vez, pero siempre queda un porcentaje, se dice que del 10%, de aquellas personas que mm, a, toman la decisión de quitarse la vida sin tener ninguna patología mental preexistente. Tal es el caso, por ejemplo, de aquellas personas que deciden por la eutanasia. 6. ¿Un suicidio consumado siempre es planificado? No. Es muy común encontrarnos con personas que intentaron suicidarse estando bajo efectos de alguna sustancia psicoactiva, por ejemplo, alcohol, cocaína, marihuana, etc. Mm, Pueden haber personas con trastornos de personalidad, por ejemplo, un trastorno de personalidad límite u obsesivo, que frente a un evento estresante muy intenso, sin haber habido una planificación previa, la persona pueda atentar contra su vida. Eh, un poco para hacer un señalamiento más claro con respecto a esto de los mitos, entonces es importante siempre tomar en serio toda amenaza de suicidio, aunque el método no parezca peligroso o letal. Se debe tratar a las personas que se han autoagredido o han intentado quitarse la vida con la misma atención, respeto y privacidad que se ofrece a otros pacientes. Esto en el entendido de que a veces el suicida o la persona que ha intentado quitarse la vida puede generar en el personal de salud incluso animadversión, desprecio, rechazo. Alguna vez me ha tocado escuchar de algún personal de salud el comentario de ¿para qué viene al hospital? Si se quería matar, que se mate, nos hace perder el tiempo. Entonces, este tipo de comentarios, este tipo de estigma al que se somete a las personas que han intentado quitarse la vida, por supuesto, va en contra de la ética médica, ¿no? Y no se debería proceder de esta manera. Otro tanto también ocurre con los métodos terapéuticos, es decir, alguna vez escuché de algún colega, algún estudiante también, de que a las personas que se intentaron suicidar, por ejemplo tomándose algún tóxico, se les hace los lavados gástricos con sondas gruesas, un poco a manera de castigo, de punición, en el entendido, totalmente errado por supuesto, de que gracias a ese castigo esta persona no va a intentar suicidarse nunca más. Cuando puede ser posible que la persona no se intente tomar veneno la siguiente vez, pero seguramente si el deseo de quitarse la vida está presente, intente un método mucho más letal y bueno, no llegue ya al hospital general para que sea atendido. Por otro lado, nunca se debe descartar intencionalidad suicida aunque el paciente con autoagresión diga que no la tuvo. Esto se aplica también a personas con gestos parasuicidas. Los gestos parasuicidas son acciones que la persona hace mmm, indirectas buscando la muerte. Por ejemplo, una persona que eh,
ebria, agarra su moto y empieza a manejar a alta velocidad por una avenida y sin casco. U otra persona que se apunta a cuanto deporte extremo exista, un poco en el entendido de que en alguna de esas él o ella podrían fallecer. O, por ejemplo, una persona diabética que mm, incumple totalmente la dieta, esperando que un coma hiperosmolar lo mate o la mate, o dejando de tomar sus hipoglicemiantes. Y en algunos casos también pueden ser acciones un poco más directas, por ejemplo, un diabético que se pone un exceso de insulina, por ejemplo, ¿no? Que ya prácticamente no es un gesto para suicida, sino es casi ya un intento directamente suicida. ¿Por qué las personas intentan suicidarse? Bueno, muchas veces hay, hay factores, hay razones que se deben tomar en cuenta. Por ejemplo, acá tienen ustedes un grupo de japoneses kamikazes, soldados kamikazes, que, bueno, cobraron celebridad porque fueron pilotos que con su avión iban contra los portaaviones estadounidenses, ¿no? Se suicidaban por la patria. En este caso la motivación era el patriotismo. Esta es una poetisa, Alfonsina Storni, que al enterarse de que tenía cáncer, prefirió quitarse la vida y no morir por la enfermedad. Esta es Cleopatra haciéndose morder el seno con un áspid, que prefirió quitarse la vida a hacer la burla del pueblo romano. Se mató antes de que la llevaran desde Egipto hasta Roma, luego de que su ejército perdiera la guerra. Bueno, este es un ejemplo un poco más literario. Estos son una pintura que representa a Romeo y Julieta, en donde cada uno de ellos se quita la vida no soportando la muerte del otro, o quizás en el entendido de encontrarse en el más allá con el ser querido. En este caso tenemos a un guerrero samurái que está haciendo un suicidio ritual, que es el de clavarse una daga en el abdomen para recuperar el honor. Entonces, dentro de los factores de riesgo o causas para que una persona intente suicidarse, podemos mencionar el consumo de bebidas alcohólicas u otras drogas, los trastornos afectivos, depresión, trastorno bipolar, la esquizofrenia, trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad, enfermedades físicas crónicas o dolorosas, la culpa. El suicidio también puede ser una manera de recuperar el honor o redimirse de alguna culpa también. También el suicidio puede ser tomado como un castigo para los que quedan vivos, o puede representar un reencuentro con el ser amado, ¿no? En el más allá, en otra vida. En general se dice que los varones son más exitosos a la hora de suicidarse, especialmente es más común en personas, en varones solteros. Y es importante también la correlación entre el intento suicida actual y los antecedentes familiares o los antecedentes personales de intentos de suicidio previo. Em, Cuando estamos frente a una persona que ha intentado quitarse la vida, lo que está en rojo es básico, es lo que había explicado al principio. Las preguntas relacionadas al suicidio o las ideas suicidas no provocan actos de autoagresión, más bien reducen la ansiedad asociada con los pensamientos o actos de autoagresión y ayudan a la persona a sentirse comprendida. En este sentido, pues algunas preguntas que uno puede hacer a alguien para abordar el tema podrían ser, por ejemplo, hacer notar los problemas, el sufrimiento, el dolor que ha estado atravesando la persona.
Obviamente, para esto tendremos que primero haber escuchado la historia de él o de ella. Entonces podemos decir algo como: a veces cuando se tienen tantos problemas o cuando se siente tanto dolor, uno puede pensar que la vida no tiene sentido. ¿Le ha pasado lo mismo a usted? Nótese que acá se adopta un tono muy impersonal. Recuerden que alguien que ha pensado en quitarse la vida pues tiene una tendencia o puede sentirse como un bicho raro, como ser la única persona en el mundo que tiene estas ideas. Entonces, el enunciar las preguntas de este modo permite que la persona no se sienta señalada. Otra manera de hacerlo es: a veces las personas podemos estar tan cansadas que quisiéramos dejarlo todo. Nótese que acá se está utilizando una especie de eufemismo para la ideación de muerte, dejarlo todo. Muchos pacientes pueden utilizar estos análogos a la idea directa o a la expresión directa del deseo de morirse. Dejarlo todo, descansar, que Dios me lleve o que Dios me recoja, también suelen decir esto las personas. Em, y nótense también que la pregunta está en plural, en la primera persona del plural, podemos. Es decir, acá la persona se acerca un poco más, si ustedes quieren, a la otra persona, porque se incluye. Es decir, la persona acepta o da el mensaje implícito que él o ella también, como ser humano, podrían sentir en algún momento este agobio, este cansancio o esta desesperanza. Esta es una muy buena manera de mostrarse empático con el paciente o la paciente. Preguntas más directas, si es que se da la oportunidad de hacerlas, son: por ejemplo, ¿ha pensado en querer morirse? ¿Ha pensado en suicidarse? ¿Cómo? ¿Cuán fuerte es su deseo de morirse o de matarse? ¿Por qué no lo ha hecho? Esta pregunta es muy importante para saber qué es lo que aún motiva a la persona a seguir viviendo. Y si tenemos una persona que, después de haberle salvado la vida por un lavado gástrico, de haber estado en terapia intensiva porque se le ha colocado el antídoto para algún tóxico, cuando ya la persona está lúcida, colaboradora, una pregunta de rigor es: ¿cómo se siente por estar vivo? Si la persona muestra alivio, alegría, um, por estar viva, entonces significa pues que el riesgo de que vuelva a cometer este acto es menor. No desaparece, por cierto, pero es menor. En cambio, si nos encontramos con alguien que nos reclama y nos dice: ¿por qué me han salvado? Yo quería descansar o yo quiero estar muerto, pues eso implica que el riesgo de inminente suicidio está presente, ¿no? Y se tendrían que aumentar aún más los cuidados para con esta persona. Y justamente los cuidados generales que se debe tener con una persona que ha intentado suicidarse son: primero, jamás dejarlos solos, porque si el deseo es fuerte, la persona buscará cualquier método, cualquier medio para infligirse daño. Y por esto también es importante retirar todo objeto o sustancia peligrosa de la habitación o del alcance de la persona. Se debe referir inmediatamente al pabellón de psiquiatría o a un hospital psiquiátrico una vez resueltos los problemas físicos de existir aún el deseo de suicidarse o si las ideas de muerte son muy intensas. Anotar siempre en órdenes médicas: cuidado estrecho, riesgo de suicidio, cuando se está internando a una persona con estas características. Esto para que el personal de enfermería esté atento. Siempre se debería pedir la interconsulta con psiquiatría, con psicología. Si el riesgo de suicidio es inminente, pues se les puede sedar y entraría en el protocolo de paciente agitado. Y dependiendo de la causa, también se podría utilizar terapia electroconvulsiva y, por supuesto, hablar con la familia y alertarles sobre los riesgos y las señales de alarma. Si por detrás de la intención suicida existe un trastorno mental, pues se tendrá que tratar la causa. O si hubiera también un trastorno físico, por ejemplo, una, una polineuropatía diabética, una, una metástasis ósea,
un glaucoma, no sé, aquello que está causando dolor, se tendrían que hacer todos los esfuerzos para manejar apropiadamente el dolor o el disconfort. Y en la página les he dejado esta guía, que es una guía para atención primaria, que permite identificar a una persona que está en riesgo de cometer suicidio